Listo, ahora sí. Antes de comenzar la clase de hoy, voy a enviarles este link, bueno, estos links, para el que no lo haya descargado, lo vaya descargando. También hay partido Boca San Lorenzo. Bueno, sí, me recuerda a la primera clase que también había partido por eliminatorias y todo. Eh, Vayan descargando esas dos herramientas que les pasé ahí por el chat, para que vayan descargando mientras voy haciendo la explicación y vamos entendiendo un poco primero los conceptos de la clase de hoy, y esas herramientas las vamos a necesitar para lo que vamos a trabajar, la parte práctica de hoy. ¿Sí? Entonces, descárguenla y voy a escoger uno de ustedes al azar para que comparta su pantalla y mostrar el paso a paso de cómo es la instalación. En caso de que haya algún problema o algo, miramos entre todos cómo solucionarlo. Listo. Bueno, muchachos, la clase de hoy es SQL. Ya entramos en un tema nuevo. Digamos, todo lo que hemos trabajado en este momento, como hemos trabajado la persistencia de datos, la hemos venido manejando, perdón, con archivos de texto, con APIs en un archivo en JavaScript, con una clase. Simulamos, guardábamos los datos en memoria con un arreglo dentro de una clase, y pues todo eso quedaba temporal, y ahí pues si agregábamos un producto, por ejemplo, a un arreglo, lo íbamos a ver en la aplicación, pero tan pronto eh, detuviéramos el servidor y lo volviéramos a ejecutar o lo volviéramos a correr, ya esos datos con los que habíamos trabajado previamente se perdían, ¿sí? La única forma de que persistieran esos datos es con el archivo de texto, ¿sí? En donde pues manipulábamos el archivo de texto, parseábamos los datos y guardábamos, y etcétera, etcétera. Entonces ya se conocen un poco todo este proceso. Ahora vamos a ver la otra forma o la otra opción de persistencia de datos que tenemos, que es con las bases de datos. Y para hablar de bases de datos tenemos que saber sí o sí SQL. Entonces, los objetivos de la clase de hoy es comprender el concepto de bases de datos, instalar y configurar un servidor de bases de datos SQL y realizar un CRUD hacia las bases de datos mediante los clientes con interfaces gráficas y por la línea de comandos, es decir, la terminal. Vale, entonces vamos a hablar de servidor de bases de datos SQL. Para hablar de servidores de bases de datos, primero deberíamos entender bien dos conceptos: el concepto de datos y posteriormente el concepto de bases de datos. Entonces, ¿qué quieren decir estos conceptos? ¿Qué significan estos conceptos? Los datos, pues, son información concreta sobre hechos, elementos, etcétera, lo que nos permiten estudiarlos, analizarlos, conocerlos, entre muchas otras acciones que podamos ejecutar con los datos, ¿sí? Son información sobre algo. Pare ahí. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenado de forma sistemática para su uso posterior. ¿Qué es toda esta retahíla? Que una base de datos simplemente es un conjunto de datos almacenados en un solo lugar, y que además tienen coherencia entre sí, es decir, que por alguna razón lógica deben tener esos datos almacenados en un conjunto en específico que llamamos acá bases de datos. ¿Sí? Alguna coherencia deben tener, no sé, tenemos una base de datos de fotos, una base de datos con los datos de un usuario, tenemos una base de datos, no sé, con los mensajes de una aplicación de mensajería instantánea, etcétera, etcétera. ¿Sí? En la base de datos, por lo general, por convenciones, vamos a tener datos que se pueden relacionar entre sí, datos que tienen alguna especie de característica común o de relación entre ellos. Listo. Ahora, teniendo eso en cuenta, esos dos conceptos, hablemos de un servidor
de base de datos. ¿Qué es un servidor de base de datos? Esto es piensen como si fuera un contenedor que puede alojar muchas bases de datos. ¿Y qué hace con estas bases de datos? Las expone a diferentes clientes, ¿sí? Esto se hace por lo general a través de un sistema de administración de bases de datos, que no es más que una colección de programas, ¿sí? De software, o también se puede hacer por consola, se puede hacer por alguna interfaz gráfica, desde una aplicación externa, ¿sí? Todo esto con el fin de que permitan al usuario acceder a una base de datos, manipular los datos y hacer consultas sobre estos datos. Entonces, clientes de bases de datos. Si recuerdan, una de las primeras clases que vimos en este curso, les mencioné, hablamos un poco sobre la arquitectura de un proyecto web, de un sitio web, de cómo está estructurado por detrás, digamos, no en lo que ve el usuario, sino cómo está estructurado u organizado un proyecto web para exponerlo al público, exponerlo a algún usuario, a los clientes. ¿Sí? Digamos que hablamos de que había una parte del back, un servidor, una parte del front, que era la que interactúa con los usuarios, y además, en su momento no hablamos mucho de eso, pero pues también vimos por ahí que había un servidor de bases de datos. Entonces, los clientes de las bases de datos en este caso ya no vendrían a ser usuarios común y corrientes, digamos como los navegadores, por ejemplo, que son los clientes de una aplicación en el front, o pues algún usuario utilizando un aplicativo web, etcétera, etcétera. En este caso, los clientes más comunes de las bases de datos vienen a ser otros servidores, y estos son los que se encargan de comunicarse con un servidor de bases de datos y hacerle consultas a determinada base de datos, ¿sí? Cuando nuestro servidor se comunica con la base de datos, él espera, tal cual como funciona en este momento, en tanto el front y el back, espera que el servidor de bases de datos le responda con un dato, ¿sí? Con un objeto. Entonces, esta arquitectura es muy parecida, como hemos venido conociéndola hasta la clase de hoy. Digamos, en el front, pues el cliente hace una petición a nuestro servidor, que es el del back, y nuestro servidor puede responder con muchísimos, con un dato en muchísimos formatos, ¿sí? Puede responder con una página en HTML, puede responder con un JSON, con un objeto de JavaScript, puede responder con texto, puede responder con muchísimos formatos. Acá, con las bases de datos, es algo muy similar. ¿Sí? Digamos que nuestro servidor va a ser el cliente de la base de datos, del servidor de la base de datos, le va a hacer consultas a esa base de datos y lo que espera nuestro servidor que le respondan es con los datos como tal. ¿Sí? Entonces, eh, esto se puede hacer, como ya habíamos mencionado en el slide anterior, se puede hacer a través de una interfaz gráfica, a través de la línea de comandos o a través de una aplicación. Y pues vamos a ver las tres en este curso. No hoy, digamos, la última opción la vamos a ver en la siguiente clase, pero hoy por lo menos vamos a ver las dos primeras. Listo. Entonces aquí vemos los que ya les acabo de mencionar, los tipos de clientes. Está el primero, que es un cliente que interactúa con la base de datos mediante el uso de una consola o una terminal. Está el cliente con interfaz gráfica, el cual que interactuamos con la base de datos mediante el uso de una interfaz, valga la redundancia, de una aplicación gráfica, aplicación visual. Luego tenemos el cliente web, que también es otra forma de interactuar con la base de datos con una interfaz gráfica. Lo único es que pues, la diferencia con con este tipo de clientes, el de aplicación gráfica, es que pues la aplicación la tenemos nosotros en nuestro dispositivo, y pues el cliente web, como se imaginarán, la interfaz gráfica está disponible en una página web. Es la única diferencia en un navegador, perdón, en una página web. Es la única diferencia entre estos dos tipos de cliente que ven acá. Y luego está el cliente de aplicación. Si es un cliente que interactúa con la base de datos mediante un servidor de una aplicación, es decir, el servidor del back, que tanto hemos venido trabajando en estos últimos días.
y este es el que se encarga de comunicar la aplicación del cliente con la base de datos. Listo, esos son los tipos de clientes que vamos a encontrar y, repito, todos los vamos a ver en este curso, en estas dos clases que vamos a tener esta semana. Listo. Algo adicional para tener en cuenta cuando nos queremos adentrar en el mundo de las bases de datos es estas siglas que ven acá que dicen CRUD. Eso es un concepto muy importante y así no sepan qué es, ya seguramente han tenido contacto con él. Inclusive en este curso ya han tenido contacto con este concepto. Y básicamente es el acrónimo para crear, leer, actualizar y eliminar o borrar por sus palabras en inglés. ¿Sí? En inglés es create, read, update and delete. Y esto se usa para referirse a los métodos básicos que vamos a tener en una base de datos. ¿Sí? Ya nosotros lo hemos trabajado, por ejemplo, cuando en el desafío que trabajamos con los archivos de texto, tuvieron que implementar una clase, si no recuerdo mal, en donde tendrían que implementar un método o agregar un método a esa clase que se encargara de agregar un producto a un arreglo que tenían, que tuvieran en esa clase, eliminar un producto por su ID o por cualquier atributo, actualizar un producto en específico, obtener todos los productos, obtener solo un producto, etcétera, etcétera. Entonces, eso que hicieron en ese desafío y que han venido haciendo en el resto de desafíos que les ha tocado entregar, este curso se conoce como CRUD y es el núcleo de las consultas o de la manipulación de los datos en una base de datos. Aquí vamos a ver que también vamos a implementar esos métodos bases. Lo único es que ya no vamos a implementar los métodos como veníamos haciéndolos nosotros, pues digamos que implementar los métodos de los arrays. Si queríamos agregar un producto a un arreglo, pues lo hacíamos con el método push. Si lo queríamos traer un producto en específico, lo hacíamos con filter o con find. Si queríamos eliminarlo, pues lo hacíamos con slice, etcétera, etcétera. Con los métodos que utilizaron en su momento, van a ver que acá dependiendo de la base de datos que vayamos a utilizar, cada una tiene sus métodos que podamos utilizar para cumplir con estas funcionalidades. Listo. Entonces llegamos ahora sí al maravilloso mundo del SQL. Entonces, ¿qué es SQL? Por sus siglas en inglés, se conoce como Structured Query Language, que en español quiere decir lenguaje de consulta estructurado, y es tal cual eso. Digamos que antes de SQL existía otra estrategia para manipular y acceder a los datos que se conocía como Codacil. Bueno, no es necesario que la conozcan ni nada, es solamente como para darles un poco de contexto. Y esta tecnología estaba basada en la navegación más manual por un conjunto de datos enlazados en red. Es decir, que si yo quería un dato, bueno, algo que no les comenté es que cuando este tipo de bases de datos se iniciaban o se ejecutaban, iniciaba el servidor por primera vez, siempre devolvía el primer registro que tuviera guardado ahí dentro de sus contenedores, dentro de las bases de datos. Sí, siempre devolvía el primer registro. Y ese primer registro contenía referencias a el siguiente grupo de datos, a un siguiente grupo de datos, es decir, seguramente los datos que vinieron almacenando después de este primer registro y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, si alguien quería acceder a un dato en específico, el programador debía ir de referencia en referencia, en realidad esto se conoce como puntero, pero pues entiéndanlo como referencia, tendría que ir de referencia en referencia hasta dar con el dato solicitado. Entonces esto, como podrán imaginarse, tomaba un buen tiempo dependiendo del dato que se buscara. Si quería buscar un dato que estuviera muy lejos, pues tendría que mirar todas las referencias que hay en esa base de datos hasta llegar a ese dato. ¿Sí? Esto obviamente no era eficiente. Entonces luego llegaron con la idea de que los datos deberían estar representados por un modelo relacional. ¿Sí? Es decir, que se debían primero almacenar con cierto nivel de coherencia entre sí, para que a la hora de uno querer buscar algún dato, se pudiera consultar
mediante las diferentes relaciones y conjuntos de datos que estos tuvieran, para así poder encontrarlos de una forma más óptima y por ende eficiente. Esto que les acabo de decir es la base desde donde surgió SQL, porque pues todo esto lo basaron en teorías matemáticas, inclusive aquí hay álgebra y está la teoría de conjuntos, está otro que se me escapa por ahora, no recuerdo. Bueno, hay muchos conceptos matemáticos y teóricos eh, que tuvieron en cuenta en su momento para llegar con esta solución tan bonita que es SQL. ¿Sí? Entonces, pues, obviamente ese no es el objetivo de este curso, que conozcan toda esa matemática ni nada por el estilo, pero sepan que esto que vamos a ver hoy está basado en conceptos matemáticos y por ende ya está más que comprobado que funciona y es muy robusto a la hora de implementar un proyecto con esta tecnología. ¿Sí? Le da un nivel de robustez al proyecto importante. Listo. Luego de que tuvieron esta primera idea, llegaron muchos predecesores que se basaban en en ese concepto que les acabo de nombrar, que les acabo de escribir. Y luego llega SQL en la década de los 80 aproximadamente y se volvió rápidamente o se convirtió rápidamente en un lenguaje estándar para hacer consultas a bases de datos. ¿Por qué? Por su sencillez, por su estructura, por su robustez al mismo tiempo y porque además tuvo una gran acogida en su momento, lo que hizo que todas las empresas que ofrecían estos servicios de bases de datos lo tomaran como un estándar porque pues comprobaron que era casi que ir a la fija cuando se implementaba esta tecnología en algún proyecto. Entonces empezaron todos a basarse en este tipo de lenguaje. ¿Y qué podemos hacer con SQL? Si podemos ejecutar todas estas acciones que ustedes ven acá, ejecutar consultas siendo una de las más comunes y que vamos a ver hoy, recuperar datos, insertar, actualizar, borrar registros, crear bases de datos, crear procedimientos, crear nuevas tablas en las bases de datos, crear vistas, asignar permisos, entre muchas otras cosas. Hoy vamos a ver algunos de estos conceptos. Entonces, SQL se inventó como un lenguaje para realizar consultas a bases de datos relacionales. ¿Sí? En este momento hay dos tipos de bases de datos. Bueno, hay más, pero pues todavía está un poco a la vanguardia, está muy reciente, están investigando, pero en general hay dos tipos grandes, principales, en los que se pueden conformar las bases de datos que conocemos hoy en día. Son las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Vamos a ver los dos tipos en este curso. Y pues la clase de hoy vamos a ver las bases de datos relacionales. Entonces, ¿qué son las bases de datos relacionales? Primero, el modelo relacional, ¿sí? Nos dice cómo almacenar registros en nuestra base de datos y además de decirnos cómo almacenarlos, nos dice cómo se relacionan estos registros entre sí. Esto ya, como les dije, están basados en los conceptos matemáticos, en la teoría de conjuntos y, ya me acordé, y el teorema de predicados, así se llama, pero pues, bueno, no es importante que lo sepan. Tranquilos, es lo único que van a escuchar de aquí en adelante, conceptos matemáticos, no se preocupen. Solo que pues recalco la importancia de que sepan que todo esto está comprobado. Entonces, en una base de datos relacional, nosotros vamos a almacenar nuestros datos en una entidad denominada tabla. ¿Sí? Tenemos una base de datos y esa base de datos va a tener diferentes entidades que vamos a denominar tablas. Entonces, una tabla es muy parecido a lo que ustedes ven en una hoja de cálculo, por ejemplo, esta que ustedes ven acá. Esto podría entenderse como una tabla dentro de una base de datos, tal cual. No tiene alguna ciencia adicional ni nada por el estilo. Simplemente va a tener diferentes características. Primero, va a tener un nombre,
y todos sus registros, todos los datos que tenga que se representan acá por las filas, cada uno de estos va a tener, va a pertenecer o va a tener información dividida o organizada en columnas, ¿sí? Una tabla va a tener una columna 1, que esta a su vez también va a tener un nombre, esta columna, una columna 2 que también tiene su nombre, una columna 3 que también tiene su nombre, y así sucesivamente tantas columnas necesitemos en nuestro diseño de nuestra base de datos. Y luego los registros pues van a ser parte o van a conformar las filas de esa entidad o esa tabla. ¿Sí? Estos que ven acá. Registro 1, registro 2, registro 3, registro 4, etcétera, etcétera. Cada columna, además, va a tener restricciones que ya vamos a ver también qué quiere decir esto. Y restricciones respecto a qué? Restricciones respecto a los datos, ¿sí? Respecto a los registros que yo vaya teniendo acá en mi tabla. ¿Sí? Por ejemplo, restricciones respecto al tamaño, restricciones respecto al tipo de dato, restricciones respecto al formato, entre muchas otras restricciones que queramos ver. Y además, una columna puede ser o no obligatoria, ¿sí? Puede ser obligatoria o puede ser no requerida. Entonces, miremos un ejemplo. Acá tenemos una entidad, una tabla, que tiene el nombre de amigos. ¿Sí? Así se llama mi tabla. Esta tabla tiene la particularidad de que la columna primer nombre que ustedes ven acá tiene una restricción de tamaño de 8 caracteres, ¿sí? Indicado acá por este flag que dice size 8. Aquí le estoy diciendo que esto va a tener esa restricción. Es decir, cualquier registro que yo intente añadir a esta tabla dentro de mi base de datos, si tiene más de 8 caracteres, como este que ustedes ven acá, tiene más de 8 claramente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta aquí, y aquí se pasó de la restricción, esto va a ser un registro inválido, es decir, no se va a poder agregar a nuestra tabla. ¿Sí? A eso me refiero con que cada columna puede tener ese tipo de restricciones. Inclusive yo puedo colocar con que esta columna no quiero que sea texto lo que me pasen acá, sino números, etcétera, etcétera. Igual, como todo, con la práctica vamos a ver qué quiere decir todo esto. Además, las columnas segundo nombre e email no son requeridas, ¿sí? Por lo que les acabo de comentar, una columna puede ser obligatoria o puede ser no requerida. En este caso, segundo nombre no es obligatorio. Eso quiere decir que los datos que yo vaya ingresando dentro de mi tabla pueden tener en esta columna este valor, null. ¿Sí? Por ejemplo, email acá para Joseph Francis Triviani, el valor es null. ¿Sí? No es requerida esta columna, entonces pueden tener ese valor. Cuando una columna es obligatoria, deben tener sí o sí un dato diferente de nulo. Puede ser un número, dependiendo del tipo de dato, claro está, puede ser un texto, lo que sea, pero deben tener un dato obligatoriamente. Entonces, aquí vemos que esta tabla de nombre amigos tiene 4 columnas, primer nombre, segundo nombre, apellido e email, y los registros, 5 columnas con el ID, y los registros que vemos acá son, por ejemplo, esta primera fila, ID 1, primer nombre Chandler, segundo nombre Null, apellido Bink y el email chandler.bin@email.com. El segundo registro es ID 2, Joseph Francis Triviani, como primer nombre, segundo nombre y apellido. Email no tiene porque no es obligatorio. El tercero es Rachel Karen Green, como primer nombre, segundo nombre y apellido. Y el correo es rachelgreen@email.com. Y el cuarto registro nunca se llegó a añadir porque obviamente esta restricción no se cumplió, entonces hubo algún error, ¿sí? Digamos que no lo dejó añadir a mi tabla. Entonces, van a ver que hay muchas formas de diseñar una base de datos y pues hay algo que se conoce, que pues no vamos a ver en este curso, pero es importante que lo puedan profundizar por sus cuentas porque la verdad sí es muy importante, no que lo conozcan a fondo, pero por lo menos que lo entiendan un poco, que un concepto que se llama normalización. ¿Sí? La normalización es lo que busca estandarizar
el diseño de las bases de datos. Por ejemplo, supongan esta situación que yo tengo esta tabla de amigos con estos registros, es decir, con estos datos, estas filas que ustedes ven acá, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, Chandler y Rachel tienen otro correo? ¿Sí? Tienen un correo adicional a este. ¿Sí? Es información que yo no, no vi previamente en el diseño de mi base de datos. ¿Sí? No la tuve en cuenta, entonces según este diseño, pues eso no es posible hacerlo, ¿sí? No es posible realizarlo porque no pueden agregar un campo adicional de email. Entonces, lo que uno pensaría así de buenas a primeras o a priori, como dicen, es, bueno, listo. Entonces le añado una columna más a mi diseño de base de datos que puede llamar email 2. Y ya, aquí pues ya los usuarios van a poder guardar un email adicional y pues listo, no tengo ningún problema. Pero ¿qué pasa ahora si Rachel tiene un email 3 o tiene un email 4 y Chandler tiene, no sé, 7 emails o como quiera, como ustedes se puedan imaginar? Y Joseph o Joy Triviani no tiene ninguno. Entonces quiere decir que para cada registro yo voy a tener que estar guardando null en cada, y pues no voy a saber a ciencia cierta cuántos emails van a tener, va a tener un registro o va a tener un dato u otro. ¿Sí? No voy a saber a ciencia cierta esto. Entonces, esto es un mal diseño de base de datos como tal. Y para eso es que tienen los conceptos o las normas o las reglas de normalización en las que si se bien aplicadas, por ejemplo, este problema que tenemos acá, se resolvería de esta forma que ustedes ven aquí abajo. Es decir, eliminan esta columna de email que ustedes ven acá, se quedan solamente con el ID, primer nombre, segundo nombre y apellido. Y por acá tienen otra tabla que se llama email, en donde van a hacer todas las relaciones de los diferentes emails de los registros que ustedes ven acá. Entonces, aquí quiero que se centren en este flag que ustedes ven acá, en esta columna ID, que pongo acá como PK, y en este otro que ustedes ven acá, en ID amigo, que pongo acá como FK. Y igual acá vemos el PK también. Esto es el diminutivo de primary key y foreign key. Primary key en inglés es llave primaria o clave primaria, y foreign key es llave foránea o clave externa o extranjera o como le quieran llamar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este primary key en el modelo de bases de datos relacionales me indica el identificador único de cada registro en mi tabla. Es decir, este ID que ustedes ven acá es único y exclusivo para este registro, es decir, para Chandler Bean. Este ID 2 es único y exclusivo para Joseph Francis Triviani. Este ID 3 es exclusivo para Rachel Karen Green, y ningún otro registro dentro de mi tabla puede tener ese ID. Y si esto es lo que identifica ese registro. Entonces, eso, el identificador, se conoce como primary key. Y el foreign key que ustedes ven acá es simplemente la referencia que se está haciendo a algún primary key de otra tabla, algún identificador de otra tabla. Entonces, en esta tabla email, por ejemplo, yo tengo una columna ID, que es la que me identifica cada registro de esta tabla. Si vean, 1, 2, 3, 4. Y además ven esta columna acá que dice ID amigo, que es la que me relaciona este contenido o este registro con la información de otra tabla. Eso lo vamos a ver con más profundidad en las siguientes clases, no se preocupen por ahora, pero este es como el concepto más importante entre el modelo de datos relacionales, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que este registro que tiene como valor para la columna email, aquí en este caso, chandrelbean@email.com, se relaciona, ¿sí? Por esta llave externa o llave extranjera con esta otra tabla, con el registro que tenga este mismo valor, este mismo identificador. Entonces aquí es donde le estoy diciendo, ok, este email, perdón, este email pertenece al registro con ID 1 de esta tabla, es decir, a Chandler Bean. Este otro email pertenece también al registro con ID 1 de esta otra tabla, es decir, también pertenece a Chandler. Este otro email que ustedes ven acá pertenece al registro con ID 3 de esta otra tabla, es decir, pertenece a Rachel Karen Green.
Y este último que ustedes ven acá también pertenece al registro con ID3. Entonces, vean que en ningún momento hice la relación con Joseph Francis Triviani porque claramente él no tiene email. Entonces, no me tocó estar colocando nulls ni nada por el estilo dentro de mis tablas. ¿Sí? Esto es un buen diseño, una base de datos. Pero no se preocupen por ahora por eso, como todo lo van a entender con la práctica y esto es más como para que tengan el concepto en mente de que existe, digamos, no en donde yo estoy trabajando en este momento o todo el tiempo en el que yo tengo, el que yo llevo trabajando, no me ha tocado diseñar todavía una base de datos. Digamos, no es mi rol o no es para lo que me contrataron, sino que pues es bueno que tengan presente estos conceptos y si les gusta, pues profundizar un poco en ellos. Listo. Ya después de toda esa cháchara teórica, como yo les digo, ahora sí, vamos a hablar, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de MySQL y MariaDB. Bueno, MySQL y MariaDB, ¿qué son? Son un sistema de gestión de bases de datos, de relacionales, como que lo que acabamos de ver, y prácticamente son lo mismo, ¿sí? La única diferencia es que MySQL funciona bajo una modalidad de licencia dual, es decir, MySQL tiene una versión paga y una versión código abierto o open source. ¿Sí? Y pues la consideran la base de datos de código abierto más popular del mundo, pero pues vamos a ver es que eso no es así. MariaDB es de uno de los creadores de MySQL inclusive, porque pues no le gustó esa situación en la que convirtieron o monetizaron parte de la empresa de la empresa que expone la base de datos hacia el público, monetizaron una parte de eso. Obviamente, pues la licencia comercial o la licencia profesional, pues tiene funcionalidades que la licencia código abierto no tiene, etcétera, etcétera. Entonces, el creador de MariaDB no le gustó eso y se creó su propia base de datos casi con las mismas herramientas, con las mismas funcionalidades y prometió que siempre, siempre, hasta el fin de los tiempos, esta base de datos va a ser de código abierto, es decir, no se va a necesitar una licencia comercial para utilizar MariaDB. Pero en sí, estas dos bases de datos son compatibles a nivel funcional. Entonces, igual, como siempre, acá les voy a dejar por el chat, cuando nos enfrentamos con una nueva tecnología, es bueno tener presente la documentación de esa tecnología, ¿sí? Leer un poco sobre qué es lo que tienen para ofrecer estas herramientas, qué es lo que podemos hacer con estas herramientas. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Todavía no, pues no hemos visto nada como tal, solo hemos hablado conceptos teóricos, pero pues si tienen alguna pregunta, no duden en desmutearse o escribir por ahí por el chat. Si no tienen ninguna pregunta, vale, súper Gonzalo. Vámonos a un break después de toda esa carga teórica que acaban de recibir. Si no han puesto a descargarlo, las herramientas que les pasé al inicio de clase, por favor háganlo durante este break para que podamos trabajar bien y puedan seguir en la clase de hoy. Entonces, démonos unos, son las que, las 7:06, a las 7, bueno, las 9:06 en Argentina, son las y 7, a las y 13, ¿sí? Es decir, en 6 minutos, nos volvemos a ver acá.
Listo, muchachos. Ya después de haberse tomado un cafecito, agua, matecito, lo que utilicen para como su mantra, ahora sí, sigamos con la clase de hoy. Entonces, para empezar a trabajar con MySQL y MariaDB o MariaDB, necesitamos primero realizar la instalación del servidor de la base de datos que vamos a utilizar, un servidor local en nuestros computadores para poder realizar pruebas. Y también necesitamos instalar o descargar el cliente que vamos a estar utilizando para hacer las consultas a esta base de datos. Y el servidor lo encuentran acá en este link que les pasé al comienzo de la clase en apachefriends.org /es, ¿sí? Para la página en español. Y pues ahí, dependiendo del sistema operativo que tengan, le van a dar descargar, si tienen Linux, para Linux, Windows o Mac. ¿Alguno de aquí ya lo descargó? Ah, ya lo instalaron y todo. Alguien que no lo haya instalado, que se anime a compartirnos y mostrarnos el proceso. Pues igual yo voy a ir guiándolo en caso de que encuentre algún problema o algo por el estilo. Lo que ocurre es que yo tengo Mac, creo que la mayoría de acá no tiene Mac, y pasa que ya yo lo instalé, entonces pues no van a ver muy bien cómo es este proceso. Pero bueno, si no tienen entonces ningún problema con esto, pues podríamos continuar. A menos que, pues, si tienen algún problema, me pueden interrumpir o algo, preguntar, cualquiera, porque sé que a veces hay problemas cuando queremos realizar las conexiones, etcétera, etcétera. Pero pues, bueno, lo vamos a ir viendo durante el transcurso de la clase. Pero entonces, me confirman que ya tienen instalados tanto el servidor, que es este, que ven acá, Champ, y el cliente, que es este MySQL Workbench, que vamos a estar trabajando con los dos. Ok, vale, Harrison. ¿Estás descargando cuál? ¿El Sham? Ah, ok, estás descargando el MySQL Workbench. Vale. Y pues tiene que tenerlo también instalado. Bueno, que pues instalarlo tampoco es que sea mucho problema. Bueno, entonces vamos a hacer este desafío genérico. ¿Quién se quiere animar a compartir su pantalla y tratar de hacer este desafío? Vamos que igual ya, digamos, yo pasé por esto, pues es eh, que alguien, el que se anime, lo que sea, pues le va a servir mucho, porque pues así es que uno aprende en realidad practicando, echándose al ruedo, como dice uno. Vale, súper, súper Gonzalo. Sí, 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 no, por eso es que les compartí los links desde un inicio, porque sé que a veces, pues dependiendo del operador que uno tenga y también del tráfico en donde uno esté, puede estar un poco lento. Listo, vale, pues si nadie se anima, entonces voy a resolver yo ese desafío genérico, porque pues sí lo vamos a necesitar para seguir con los siguientes conceptos de la clase. Entonces,
El XAMPP en Mac, cuando lo instalamos, denme un momento y reinicio todo. Listo. El XAMPP, cuando lo instalamos en Mac, se ve de esta forma. Por eso quería que alguien que tuviera Windows compartiera, porque sé que en Windows es un poco diferente la aplicación. Yo Pero recién terminé, si querés la comparto. dale, dale, súper. Sí, es para que, pues, yo creo que la mayoría acá tiene Windows, entonces, para que vayan siguiéndonos contigo. Ahí se ve. Dame un segundo y lo coloco acá en mi otra pantalla. Listo. Sí, ahí estamos viendo. Yo tenía instalado SAM con... desarrollé una página con WordPress y hizo como un instalador que por lo que verás tengo varias cosas instaladas, configuradas, ¿no? Ah, ok, o sea, ya tú habías trabajado con XAMPP previamente. Pero usé un instalador igual que te traía un preconfig y me levantó, digamos, todo lo que ves acá. Ok, bueno, entonces probablemente tú no vayas a tener los problemas que de pronto alguien pueda tener, pero bueno, si igual, si tienen algún problema, pues nada más es que se desmuteen y nos avisen para mirar cómo se lo solucionamos, porque pues tengo entendido que a veces surgen algunos problemitas cuando tratamos de realizar las cosas. Pero entonces ya tú has trabajado con MySQL Workbench antes o con otro, o con No, 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 WordPress. fue todo Ok, con WordPress. Todo con WordPress. listo. Listo, vale. Pues entonces, si quiere, empecemos a hacer la conexión de nuestro servidor de bases de datos con nuestro cliente. Entonces, si quieres, abre Workbench, también A ver, MySQL Workbench. ahí está. Listo. Y ahora vamos a iniciar nuestro servidor de base de datos. Entonces, para iniciarlo, te vas ahí donde en el panel de control de XAMPP y seleccionas MySQL y le das comenzar. O bueno, le das ahí clic en el botón de MySQL. Correcto. Ahí está. Listo. Entonces, ahí ya tenemos nuestro servidor de MySQL corriendo con esa herramienta SHAM. Y importante que sepan el puerto en el que está corriendo este servidor. Este es, por convención general, este es el puerto en el que corre la mayoría de los servidores de base de datos, el 3306. Y luego tú hacías alguna configuración adicional cuando trabajas con eso. No, 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 ya ahí ya podía levantar tranquilamente. O sea, tenía que levantar Apache y levantaba el localhost donde tenía guardado el WordPress y me levantaba la base de datos, todo. Ok, ok, vale. Bueno, Apache no lo vamos a necesitar. Bueno, sí lo vamos a necesitar, pero solamente para que vean un poco la diferencia. Pero acá vamos a estar trabajando con Workbench, entonces pues por ahora no es necesario Apache. Listo, ahora vamos a Workbench y ahí le das donde ves MySQL Connections debajo, en eso, y le das ahí clic en el más. Entonces se nos abre una ventana muy parecida a esta, en donde tendremos primero que colocar el nombre para mi conexión, en este caso, sí, MySQL, pues en realidad este es MariaDB, pero no Ah, importa, es lo mismo. ahí está. Eh, y el método lo vamos a dejar tal cual como está, TCP/IP. El hostname lo vamos a dejar también así, 127.0.1. El port va a ser 3306.
el usuario va a ser root y ahora vamos a darle clic en ese botón que está allá abajo que dice Test Connection. Nos va a salir, bueno, a ti no te salió ningún error, solamente te salió una advertencia. Seguramente ya tenías todo previamente configurado al trabajar con WordPress, pero en caso de que a alguien le surja algún error cuando le dan a ese botón Test Connection, pueden escribir por ahí por el chat para mirar detalladamente su caso. Listo, entonces ahí están dando una advertencia porque pues MariaDB no es compatible con MySQL Workbench y dicen pues está tratando de utilizar otro motor de base de datos que no es el de nosotros, pero pues igual pues le dicen, también le indican que hay algunas funcionalidades que no van a operar de manera correcta o no van a operar de manera completa, pero igual como nosotros lo queremos para hacer pruebas de desarrollo, para aprender, no hay ningún problema. Entonces dale continue anyway o continuar de todas formas. Listo, ya hiciste tu conexión con tu servidor de bases de datos, ahora dale OK y dale OK. Entonces ahí en esta card que ven aquí, pues ya tenemos acceso al servidor de nuestra base de datos con un cliente de aplicación gráfica. Entonces dale continuar. Y cuando ya le damos continuar, se nos abre una ventana muy parecida a esta que ven acá. Bueno, en realidad, dependiendo de la versión que tenga, pero pues no, MySQL Workbench no ha cambiado mucho. Y si quieres te vas ahí debajo de Management, donde dice Server Status, en el menú lateral izquierdo, ahí arribita el primero, ese. Ok, bueno, aquí sí encontramos entonces el primer problema. Entonces, vete a Settings, a ver qué te dice. Este debería ser Windows. Sí, correcto. El Y 8, ¿no? no, pues no cambia mucho, pero sí, déjale la versión 8, no hay problema. Listo. Ahí parece que quiere. Exacto, sí. Ahora dale cerrar y vuelve a darle clic donde dice no have reception, current profile, no. Bueno, ese sí no sé a qué se refiere, pero pues intenta otra vez darle clic a server status. Si no te sale, bueno, prueba dándole clic a series otra vez. Y déjalo en el 5.5, eso. Dale, ahora sí, probar conexión, test connection. Ok. Y sigue saliendo el error. Ok. Entonces vamos a ver si esto tiene que ver algo parecido al error que sale Punto en Mac. si capaz no Exacto, encontrará este archivo, ¿no? exacto, que es referente a ese archivo. Entonces vamos a buscar ese archivo, my.ini o my.ini. Ahí en donde en los tres punticos que tenía al lado. En la ventana del settings de tu Workbench, ahí te está diciendo dónde está. Sí, acá. Ah, Sí, acá tengo el pad. ajá, exacto, Y debería buscarlo, ¿no? A ver si está acá. Y no correcto. encuentra. Ah, yo lo acabo de instalar en el D. ¿Puede ser eso? Ah, tú instalaste el software en En el el disco D. D. Sí. A ver.
Jam, No, mira en tu disco local C estoy. y busca la carpeta Program Data, esa, y busca una, ¿cómo era que decía la ventana? Decía MySQL Server, si no estoy mal. O busca algo referente ¿Cuál? a MySQL. Ok, sí. No, no tengo Entonces sí. ninguno. Sí, no, muy probablemente sea porque lo instalaste en el disco local D. Si quieres ahí como para salir de dudas, búscate un momento en internet en donde se puede localizar ese archivo, my.ini. Sí, ahorita Vale. no lo tengo en mente porque como utilizo Mac, en Mac es mucho más fácil encontrar estas cosas. Ahorita van a ver. Y ponle Ok. en XAMPP de una, XAMPP. C, Jump. Ah, está en la carpeta de Jump. Ok, entonces mira a ver si Sí. tienes una carpeta que se llame XAMPP ahí en el disco local C. Ah, sí, ah, También ok. Jump lo tengo en el D. O sea que tendría que estar Ah, acá. bueno. Y luego te dicen dónde Jump, MySQL, MySQL, bin acá, MySQL, in. y por ahí estar, ok, Ah, acá listo, ahí está. está. Ahí está. Entonces, ahora ese archivo, el mi.ini, Tengo que referenciar acá. Jump, MySQL, MySQL, bin, acá. My.ini, abrir. Bueno, y sigue saliendo, ok. Entonces ahora miremos una cosa en ese archivo que tienes en tu explorador y trata de abrirlo con un editor de texto, puede ser con Visual, si quieres. vale. Confía, sí. Abrir. Eh, es ahí al lado de Cuoca, ese. Acá está. Y debajo de donde dice, en la línea 28, donde dice MySQL D, vas a darle un espacio, un salto de línea después de eso. Y vas a colocar lo siguiente que te voy a pasar por chat. ¿Esto está en una documentación o...? Eso es, no, en documentación está, es más bien como horas y horas de búsquedas en foros y prueba y error, parte. Bien, ahí lo puse. Listo, entonces guarda ese archivo y ahora vuelve a probar. Primero, Inicio. corta la ejecución, sí, reinicia el servidor. Ahora acá. No, vuelve a darle, vuelve a conectarlo. O sea, cierra esa pestaña y aún sigue presentándote problemas. Sí. Bueno, déjame ver algo. Vete a Ah, otra vez me puso. otra vez se puso ese de Program Data. Sí.
Bueno, no sé si hay algún problema con que lo hayas instalado en el disco D, pues no tendría que haber. Em, pero pues si no te funciona en ese momento, tranquilo, deja de compartir y después vemos bien tu caso para no quedarnos acá en toda la clase. A ver, no, bueno, dale, dejo de compartir. Sí, no sigo. Bueno, listo. Esos los problemas que les venía mencionando que me temía podrían salir. Si quiere, pues mientras voy explicando, puedes ir intentando desinstalar y instalarlo en el disco local C, a ver si eso soluciona los problemas. Dale, dale. Vale, pero para los demás, este es el SHAMP que se descarga con Mac. Si ven, es un poco muy diferente, poco diferente a la versión de Windows. Y digamos acá en Mac, pues simplemente para iniciar todos los servicios, le damos aquí en Start. Esperamos un momento a que el servidor quede corriendo, quede ejecutando correctamente. Y aquí ya tenemos la IP en donde está corriendo ese servidor, que va a ser importante para algo que vamos a ver después. Aquí tengo, si se dan cuenta, los servicios parecidos a los que tenía Gonzalo en, en su versión de Windows. Y pues aquí lo único que hacemos es iniciar todos los servicios. Yo voy a iniciarlos todos, en realidad solo necesitamos MySQL, pero pues los voy a iniciar todos para mostrarles los diferentes tipos de clientes que hay. Luego, acá en Volumens, nosotros le damos montar, ¿sí? Digamos aquí ya tenemos todos los archivos de SHAM disponibles en esta ruta. Y vean que si yo lo voy a explorar, tengo algo muy parecido a lo que tenía, lo que estábamos viendo con Gonzalo. Lo único es que pues es un poco diferente en donde se encuentran todos los archivos. Por ejemplo, en Mac, en esta carpeta etc, vamos a encontrar este archivo que se llama mi.cnf, que es relativo al mi.ini que estaba viendo Gonzalo en su computador. Y si yo abro ese archivo, acá le voy a dar que abrir, no para acá. Ah, esperen que se me está abriendo acá en otra pestaña. Vean que sale exactamente el mismo contenido que estábamos viendo con Gonzalo, y aquí debajo de esta sentencia de MySQL tenemos el mismo mensaje skip grant tables, que básicamente lo que hace es saltarse una validación adicional, una validación de seguridad que tiene el servidor para no conectarse con cualquier cliente ni nada por el estilo. Entonces, por eso es que nos da un poco de problemas a la hora de tratar de conectarnos, pero pues ya les dije, vamos a ir viendo cada caso en caso de que tengan algún problema, inconveniente con Windows. Pero pues para efectos de la clase de hoy, vamos a seguir con la versión acá en Mac. Listo. Entonces, voy a abrir mi Workbench. Denme un segundo mientras abre. Listo, ¿Por qué acá ya tengo. ¿Cómo? usamos SAMP? Yo, pregunta, Gonzalo. Sí, sí, dime. ¿Por qué usamos SAMP y no armamos, por ejemplo, un servidor en Express para hacer la conexión? Eso lo vamos a hacer. Lo que pasa es que acá estás confundido un poco. ¿Sí? Hay servidores de aplicaciones como los servidores que nosotros montamos en Express y hay servidores de bases de datos. ¿Sí? En este caso, SAMP es un servidor de bases de datos que lo que nos ofrece es un conjunto de
diferentes o muchas bases de datos que podemos configurar y administrar. Y a la vez, en cada una de esas bases de datos podemos agregar tablas, agregar registros, entre muchos otros. Un servidor del Express es un servidor de una aplicación que por lo general se va a comunicar con este servidor en SHAM, ¿sí? Nosotros el servidor que tenemos en Express lo vamos a comunicar o lo vamos a integrar con el servidor de bases de datos, en este caso SHAM, que es el que me levanta ese servidor, para poder obtener toda la información que se encuentra dentro de las bases de datos que el servidor expone. Es decir, todos esos archivos de configuración que tú viste ahí en esa carpeta de MySQL son los archivos necesarios para poder, bueno, necesario no, ahí pues tienen muchas configuraciones adicionales, pero dentro de esos archivos tienen los archivos necesarios para poder configurar o levantar ese servidor de bases de datos, ¿sí? No es que nosotros vayamos a hacer un servidor o vayamos a implementar la persistencia de datos en nuestro propio servidor, porque como vimos en los ejercicios pasados, una vez ya paremos el servidor o detengamos la ejecución del servidor, ya los datos se pierden, no quedan almacenados, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos un servidor de base de datos. Bien, 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 perfecto. Sí, entonces van a haber dos servidores en juego. Va a estar el servidor de nuestra aplicación del back, donde vamos a tener nuestro servidor en Express, y va a haber un servidor de bases de datos que vamos a comunicar con nuestro servidor. Pero eso no lo vamos a ver hoy, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy vamos a ver sentencias de SQL para que vayan conociendo, vayan adentrándose un poco a este lenguaje. Vale, entonces aquí yo hice exactamente lo mismo que vieron hacer a Gonzalo. Le di acá en el Mac y creé mi conexión. La única diferencia es que si ustedes se fijan en mi Mac, el servidor o el servidor de base de datos que levanta esta aplicación SHAM lo deja disponible en esta IP. Entonces, en vez de dejar esta IP, que es la IP del localhost o la IP local, ¿sí? Digamos que en Windows no hay problema si la dejan así, inclusive la pueden cambiar. En vez de colocar esta IP, yo coloqué la IP que me deja acá disponible la herramienta SHAM, esta que ustedes ven acá. Luego, no, perdón, esta no es la que quisiera, es esta. Luego, pues le di en Test Connection y me salieron los errores que estaban viendo que le salía a Gonzalo, y al hacer la adición o la edición de ese archivo de my.ini o my.cnf en Mac, por el diminutivo de config, ya me deja realizar la conexión sin problema de mi servidor de bases de datos con este cliente, que es una interfaz gráfica, una aplicación gráfica para comunicarnos con nuestra base de datos. Entonces, cuando entramos en esta conexión, vamos a ver una pantalla parecida a esta. Sí, vean que si yo le doy clic acá en server status, tengo que ver toda la información del servidor. Si ven aquí, como se pueden dar cuenta, esto no está directamente en Mac, sino que lo que hace es crear es una imagen virtual de un sistema operativo basado en Linux. Y pues ahí es donde ofrece todos sus servicios y ahí es donde nos vamos a conectar, en el caso de Mac. Luego, aquí lo único importante, pues por ahora, que tienen que mirar es corroborar que su servidor esté en estatus corriendo. Si esté la flechita acá verde, esté ejecutándose. Cuando esté en ese estatus, ya podemos empezar a utilizar nuestro servidor de bases de datos. Entonces, ¿y qué podemos utilizar con este servidor? Entonces, ahí sí ya viene, perdón, ¿dónde está? Ahí sí ya viene este cheat sheet que viene acá, que es como una hojita de atajos, una hojita de recorderis, o como le decimos acá en mi país, de machete, o sea, lo que uno utilizaba para hacer trampa en los exámenes, que me parece muy buena. Sí, no la conocía antes de dar este curso en realidad. Me parece que tiene todo muy resumido de una forma que se puede entender muy fácil. Inclusive podemos darle clic a los diferentes comandos que vamos a ver acá y podemos ver un poco más de información de cada uno.
Se la voy a enviar por el chat, en caso de que no la tengan disponible. Pero pues en los slides también la van a encontrar sin problema. Entonces, ya vamos a empezar a hablar como tal de la sintaxis de SQL. Entonces, como les dije, SQL es un lenguaje de estructurado. Es un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Tiene un nivel de abstracción alto. Es decir, se parece más al lenguaje hablado, ¿sí? Al lenguaje de los humanos, que a un lenguaje de máquinas. Si ya vimos algo sobre esto en la clase que vimos Webpack. Y en general es muy fácil de entender rápidamente. Entonces, una instrucción SQL es una expresión que le dice a la base de datos qué es lo que queremos hacer con ella, ¿sí? Piense que cuando nosotros tengamos que consultar eventualmente nuestra información en la base de datos, lo vamos a hacer a través de preguntas, ¿sí? No sé, supongamos que yo tengo una tabla en mi base de datos que se llama amigos, en donde estoy guardando los registros de la información de todos mis amigos. Entonces, algo que yo le podría preguntar a esa base de datos podría ser, ¿cuáles son mis amigos cuyo apellido empieza por B? Sí, algo así le podría yo preguntar a la base de datos y espero que la base de datos me responda, ok, estos son sus amigos cuyo nombre empieza por B. O cuáles son mis amigos que son mayores de 18 años, ¿sí? O cuáles son todos mis amigos. O cuál es mi amigo que tiene nombre Camilo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Piense que cuando le voy a pedir información a mi base de datos, lo voy a estar haciendo mediante una especie de preguntas que SQL las va a manejar o administrar muy bien. Entonces, una instrucción SQL siempre va a empezar con una palabra reservada de el lenguaje. ¿Y cuáles son las palabras reservadas? Aquí ya estamos viendo, ¿dónde está acá? Aquí ya estamos viendo muchas, por ejemplo, show, databases. Si yo coloco esto, lo que hace el servidor de base de datos es responderme con la lista de todas las bases de datos que yo tengo. Si coloco show tables, básicamente show, que en español es mostrar, si ven que es, digamos que para que sepa inglés, es un poco fácil saber a qué viene cada comando, pero para el que no sepa inglés también no se preocupe porque no son tantos comandos, ¿sí? No son muchos comandos. Por ejemplo, aquí ya vimos uno que es show, y si yo lo quiero empezar a probar en mi aplicación o en mi cliente de base de datos, solo basta con en esta ventanita que ustedes ven acá, query o consulta en español, escribir esos mismos comandos. Si yo coloco acá show databases, y algo muy importante en todas las instrucciones de SQL, siempre deben terminar en punto y coma, ¿sí? Si ustedes no colocan el punto y coma para SQL, ustedes no han terminado de escribir una instrucción, porque ya se van a dar cuenta que podemos inclusive escribir una instrucción en varias líneas. Listo. Ahora para ejecutar yo este comando, lo que voy a hacer es darle clic acá en este icono que se ve como un rayito. Y una vez le damos clic a ese icono, vean que nos muestra por resultado una lista de todas las bases de datos que tenemos en ese servidor. Está phpMyAdmin, esta que se llama Performance Schema. Estas son bases de datos que ya vienen con la instalación de XAMPP, o sea, ya las XAMPP las trae disponible y pues dan información adicional sobre los servicios que puede ofrecer. Inclusive viene una base de datos de testing. Y aquí está esta base de datos que la creé yo. Ya les voy a decir cómo se crea, pues que en este caso la llamé Coderhouse. Entonces vemos que con los comandos que vemos acá podemos ya empezar a interactuar con nuestro servidor de base de datos. Por ejemplo, si yo le coloco acá este comando show tables, colocar acá abajo y voy a ejecutarlo. Vean que me muestra todas las tablas que están en Coderhouse, ¿sí? No me muestra en ninguna otra base de datos, ya les voy a explicar por qué. Y me muestra que estas son las que yo tengo en Coderhouse. Tengo mi primer tabla, tengo personas, tengo productos y tengo usuarios. Inclusive acá en este menú lateral que ven acá a la izquierda, también puedo revisar todas esas tablas
mediante estos grids. Aquí veo mi primer tabla, veo tabla personas, veo tabla productos y tengo información adicional sobre esas tablas. Me dice qué columnas tiene esta tabla personas. Por ejemplo, esta tiene ID, nombre, apellido, edad, país. También puedo ver qué columnas tiene mi primer tabla. Y tiene ID, nombre, puesto. Qué columna tiene productos, tiene ID, nombre, descripción, precio, imagen, etcétera, etcétera, así con cualquiera de las tablas de las bases de datos que yo veo aquí. Por ejemplo, esta PHP by Admin tiene todas estas tablas que ven acá, que ya vienen por defecto con la instalación de SHAM. Entonces, vean que así de sencillo es hacerle consultas a una base de datos o a un servidor de base de datos con cualquier tipo de cliente en realidad. Digamos que el más complicado que vamos a ver va a ser el de comunicarnos a través de nuestra aplicación, pero pues también se van a dar cuenta que es muy sencillo. Listo. Entonces, lo primero que yo quiero hacer en una base de datos, esto lo voy a comentar. Para comentar aquí en SQL lo hacemos con doble guión y doble guión. Lo primero que yo quiero hacer en una base de datos, cuando la instalo desde cero, es crear una base de datos. Entonces, para eso utilizamos la palabra reservada create. Y algo muy importante, no es obligatorio en SQL, pero por convención general se acostumbra a dejar todas las palabras reservadas de las bases del lenguaje SQL en mayúsculas, ¿sí? Para diferenciarlos de el resto de información que vamos a estar utilizando en nuestras consultas. Entonces, digamos que yo lo puedo hacer sin problema con minúsculas, acá create, así, y vean que el editor de MySQL Workbench me lo coloca de un color diferente, ¿sí? Como medio indicándome de que pues es una palabra reservada y que voy a hacer algo con eso. Pero pues, como les dije, por normas generales se acostumbra a utilizarlos en mayúsculas. Esta palabra reservada create sirve para crear absolutamente todo en SQL. Sirve para crear bases de datos y sirve para crear tablas, ¿sí? Si yo quiero crear una base de datos, simplemente coloco database y después de colocar database voy a colocar el nombre de mi base de datos. En este caso voy a colocarle base de datos 15, por la clase 15. Y punto y coma. Vengo acá, ejecuto mi sentencia. Y una vez acá en el log que ustedes ven abajo, déjenme subirlo un poco. Aquí me dice que todo ocurrió sin ningún problema, todo fue exitoso. Pude crear la base de datos 15 sin ningún problema. Y cuando yo la quiero ver, vean que pues acá no la veo en ningún momento. Básicamente porque pues esto no está escuchando cambios siempre. Entonces toca estar refrescándolo. Y para refrescarlo, lo hacemos con este icono o estas flechas que ven acá en la parte superior de ese menú. Una vez ya le damos clic, ya vemos en nuestro menú lateral la base de datos que acabamos de crear. Miren que no tiene tablas, no tiene nada almacenado. ¿Sí? Aquí, como si tengo tablas, sí puedo revisar mi base de datos Codehouse. Pero en este caso, esta base de datos está vacía. No tiene ninguna tabla por el momento. Algo muy importante con este comando es que si ustedes intentan correr o ejecutar de nuevo ese comando, les va a salir un error. ¿Sí? Intentémoslo. Vean que cuando yo lo ejecuto nuevamente, me sale un error. ¿Sí? Acá en el log o en la salida de consola, me dice acá que hay un error código 1007. Estos códigos ustedes los pueden buscar por internet o pues si saben internet también, si saben inglés, perdón, también pueden leer o tratar de descifrar qué es lo que quiere decir esto. Y básicamente lo que les dice acá es que no se puede crear una base de datos con este nombre, base de datos 15, sencillamente porque ya existe. No la puedo volver a crear. ¿Sí? Ya, como ya existe, me bota este tipo de error. Algo que se me olvidó mencionarle, que por lo general a los nombres de las bases de datos se les acostumbra a hacerlo con
minúsculas completamente, sin ningún tipo de camel case ni nada por el estilo, que cuando termino una palabra, la siguiente letra viene en mayúscula o la separo con guión. Esas convenciones generales, digamos, no es obligatorio que lo hagan, pero por convenciones generales es como lo más común de ver en una base de datos. Y pues se considera buenas prácticas también. Listo. Entonces, ya con esto, yo puedo crear mi base de datos, pero no puedo volver a crearla. Entonces, ¿cómo hago para volver a crear mi base de datos? O para asegurarme de que si yo tengo esto, por ejemplo, hay un script de SQL en algún lado que se ejecuta de manera automática, yo no tengo control sobre eso. Entonces, cada vez que ese script se vaya a ejecutar, ¿sí? Cada vez que esto se va a ejecutar de forma automática, va a generar un error y puede que se pare el servidor de mi base de datos por ese error, porque pues simplemente esto no es permitido, ¿sí? Porque ya está creada una base de datos. Entonces, para eso, en SQL también tenemos otras palabras reservadas, como por ejemplo, if not exist. No estoy seguro si va pegado. Ah, no, aquí me falta, creo que una S. Sí, listo. Me falta una S al final. Entonces, cuando nosotros colocamos esto, básicamente en español, esto quiere decir que si no existe, inclusive podemos colocarlo si existe, ¿sí? Están las dos opciones. Aquí obviamente me está mostrando error porque pues no puedo crear una base de datos si existe porque precisamente ese es el error que estamos tratando de evitar, ¿sí? Entonces acá le colocamos si no existe, me cree la base de datos. Y una vez yo ejecute esa sentencia, vean que acá me está botando un warning, pero no me botó ningún error, ¿sí? Es decir, no hubo un error, simplemente hay una advertencia que ya hay una base de datos que existe con ese nombre y pues tenga en cuenta o mire lo que está haciendo para que no haya ninguna clase de error. Listo. Eso solo respecto a las palabras reservadas que tenemos disponibles en SQL. Esto que ustedes ven acá, if not exist, lo podemos aplicar absolutamente en todo lo que vamos a ver de aquí en adelante con SQL. Listo. Ahora, ¿cómo creo yo una tabla en mi base de datos una vez ya esté creada? Entonces, déjenme comento esto acá. Y para crear una tabla, lo vamos a hacer exactamente con la misma palabra reservada, create, pero ya no vamos a poner database, sino que vamos a poner table. Luego de table, sigue el nombre de la tabla que queremos crear. Entonces, supongamos que voy a crear una tabla que se va a llamar personas, ¿sí? Hay unas personas que acostumbran a colocar los nombres de las tablas en singular, otras en plural. Eso es un debate continuo. A mí me gusta colocarlos en plural, pero pues no tiene ningún problema como ustedes lo quieran realizar. Listo. Entonces, create table, el nombre de la tabla que queremos crear, y luego vamos a abrir y cerrar paréntesis. Si yo hago esto, vean, miren que el editor convenientemente me crea acá un grip, casi como que indicándome que esto es permitido. Es decir, yo puedo puedo ejecutar instrucciones de SQL en diferentes líneas y el único delimitador o el único símbolo que me da a mí o que me indica a mí el fin de una instrucción SQL es el punto y coma. Y por eso es que es muy importante colocarlo siempre al final de una instrucción de SQL. Entonces, acá yo voy a dar un enter y pues voy a crearlo acá. Voy a hacer mi instrucción SQL en varias líneas. Entonces, este comando esta instrucción de create table o crear tabla con el nombre de tablas recibe diferentes parámetros, ¿sí? Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de estos paréntesis vamos a colocar en teoría y mínimo dos cosas.
El primero va a ser el nombre de mi primera columna, hacemos un espacio y luego el tipo de dato de mi primera columna. Esperen, miro si hay alguna pregunta. Ah, ok. Adiós, FS, así es, Nelson. Y damos un espacio y luego vamos a colocar el tipo de dato de esa columna, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de dato podemos colocar ahí? Van a darse cuenta que dependiendo de la base de datos que vayamos a utilizar, van a haber van a haber tipos de datos diferentes dependiendo de la base de datos que estemos utilizando, pero digamos como todos se basan en el mismo estándar, siempre van a encontrar algo como esto en las bases de datos que estén viendo. Bueno, en este caso, aquí estamos viendo las de MySQL, pero pues MySQL se asemeja mucho al estándar de SQL. Sí, digamos que tiene algunos tipos de datos adicionales, pero pues ahorita no es el objetivo profundizar en eso. Entonces, vamos a tener básicamente estos tipos de datos principales en SQL, los tipos de datos tipo string, vamos a tener tipos de datos numéricos, vamos a tener tipos de datos de fecha y tiempo de datos, sí, de tiempo como tal, de fecha, y para de contar. Ya no hay más tipos de datos en SQL, pues dependiendo digamos, hay otras que tienen tipos de datos adicionales, pero eso ya depende exclusivamente de ellos, no del estándar SQL. Entonces, en los tipos de datos de string, vamos a encontrar todos estos tipos de datos que ustedes ven acá, hablando para MySQL exclusivamente. Digamos, si utilizamos otra base de datos como Postgres, vamos a encontrar otros tipos de datos diferentes. Igual vamos a encontrar algunos muy similares. El varchar lo vamos a poder encontrar. Vamos a poder encontrar el integer. ¿Sí? Hay muchos que son muy parecidos, pero pues hay alguno que otro diferente dependiendo de la base de datos que utilicemos, del motor de base de datos que utilicemos. Pero no se preocupen que pues con que conozcan uno, conocer los otros ya no es nada complicado. Listo, entonces aquí vemos que hay diferentes tipos de datos, como por ejemplo este chart, y acá me dan una buena descripción breve de qué es lo a qué se refiere cada tipo de dato. Por ejemplo, en este que ven acá primero chart, me dice que es un string de longitud fija y que puede contener letras, números y caracteres especiales. Y el parámetro que recibe, size o tamaño, especifica la longitud del string que vamos a colocar. Es decir, si nosotros acá en nuestra tabla colocamos que mi columna 1 va a ser de tipo chart y acá le colocamos entre paréntesis 5, él espera que los registros que tengan que yo guarde en esta tabla en la columna 1 sean exactamente de esta longitud de 5, no ni mucho más ni mucho menos, ¿sí? Exactamente 5 caracteres, ¿sí? Entonces, esto es pues cuando queramos, por ejemplo, almacenar números de documentos, de pasaporte, de teléfono, que sepamos que van a tener una longitud fija, ¿sí? Y que debe ser exactamente ese número de caracteres. Cuando no quieran especificar el número de caracteres que van a tener, se utiliza esta otra que ven acá abajo, que es varchar, que es como una de las más comunes, más utilizadas. Y básicamente la diferencia de varchar con char es que yo puedo colocar un string de longitud variable hasta un máximo de este. Es decir, puedo colocar un string de un carácter, de 2, de 3, de 4, de 5. Ya si intento colocar uno de 6, me va a botar un error al momento de ingresar un registro o ingresar un ítem en mi base de datos. Entonces, por lo general, lo que uno acostumbra, no sé, digamos que acá en personas no es columna 1, sino nombre, y dejarle el tamaño máximo que esta puede recibir, que en este caso es 255, esa es la longitud máxima que puede tener para este tipo de datos. Y pues dependiendo de si hay un nombre más largo, pues ahí se mira si se cambia, etcétera, pero por lo general con esto es suficiente.
Luego de colocar esta sentencia, es decir, le estamos indicando que esta tabla personas va a tener una columna nombre que va a ser de tipo varchar, es decir, va a ser string o va a ser de texto y con una longitud máxima de 255 caracteres. Luego colocamos una coma y seguimos con la siguiente columna. Entonces acá yo voy a colocar apellido y eso también va a ser varchar de 255. Colocamos una coma y acá voy a colocar otra columna que va a ser edad y en ese caso edad va a ser un entero o integer y lo voy a dejar hasta ahí. Ahora, como yo les comenté al principio, todas las tablas deben tener un atributo que identifique cada registro de mi tabla como tal, valga la redundancia. Entonces, en ese caso, por lo general, ¿sí? Por convenciones generales, no es obligatorio hacerlo tampoco. Se acostumbra a dejárselo a una columna que vamos a llamar ID. Y esa columna la vamos a definir de la siguiente forma. Por lo general, es un entero. ¿Sí? Acá colocamos integer. Y como un ID, debería empezar desde el número 1, es decir, aquí cuando yo coloco integer, yo puedo inclusive colocar números negativos, puedo colocar, bueno, no puedo colocar decimales, pero sí puedo colocar números negativos y números positivos normales, pero un ID, yo no quiero que sea negativo, no tiene sentido que sea negativo. Entonces, para eso, hay otra palabra reservada en SQL que se conoce como un unsint. Esta que ustedes ven acá. Cuando yo le coloco esto al lado aquí del tipo de datos, le estoy diciendo que esto va a ser un entero sin signo, es decir, un entero positivo, un entero no negativo. ¿Sí? Un entero cuyo valor mínimo va a ser 0 o valor principal. Luego, si recuerdan, cuando yo les estaba explicando lo de las tablas que vemos acá, yo les dije que hay algunas columnas que pueden ser obligatorias o no. Sí, hay algunas que pueden ser requeridas, otras que, como por ejemplo en esta, pueden tener valores nulos, ¿sí? Porque no son obligatorias, no son requeridas. Por lo general, el comportamiento por defecto, cuando yo no les defino eso aquí dentro de las columnas de mi tabla, es que cada una de estas puede tener valores nulos, es decir, no son requeridas. Si yo quiero que una columna sea obligatoria, es decir, que sea requerida, como en este caso, ¿sí? Mi identificador de cada registro debe ser obligatorio, o sea, debe tener un dato, porque mi identificador no puede ser nulo. ¿Sí? Mi identificador tiene que ser sí o sí un dato. Para hacerlo eso, le colocamos acá not null, ¿sí? Así como ven. Una vez ya le coloquemos esto, not null, ya le estamos diciendo que ID debe tener un dato para que este registro sea válido. Si por ejemplo queremos hacerlo con otras columnas, también lo podemos hacer. ¿Sí? Es decir, yo quiero que mi persona tenga nombre, es decir, no puedo tener una persona que no tenga nombre. Y lo mismo voy a hacer con mi apellido, no puedo tener una persona que no tenga apellido, pero la edad pues sí la voy a dejar a criterio de la persona que vamos a guardar ahí, o que, por ejemplo, aquí estamos simulando unos usuarios que se inscriben a nuestra aplicación, ¿sí? Van a entrar a nuestro e-commerce, entran a un login y cuando se loguean en nuestra aplicación, los estamos guardando en esta tabla que yo llamo acá personas. Entonces, para registrarse las personas tienen que darme como mínimo un nombre y un apellido. La edad sí es a opción de ellos. Si la quieren pasar bien, si no, pues aquí le puedo dar valor null. Listo. Luego de que ya tengo esto y para designarle o para decirle a MySQL en este caso, o MariaDB en este caso, que pues es prácticamente lo mismo, que mi ID necesito que sea, que vaya subiendo su valor o vaya siendo un valor único, diferente, incremental, a medida que yo vaya ingresando datos en mi tabla, en mi base de datos,
lo hago solo para MySQL. Esto no es así y MariaDB, perdón. Esto no es así en los otros motores de base de datos. Esto es solo para MySQL y para MariaDB. Aquí colocamos una sentencia que dice que se llama auto increment. ¿Sí? Aquí le estamos diciendo, ok, esta variable va a ir incrementando su valor a medida que se vayan añadiendo diferentes registros en mi tabla. Y listo, esta es la única que van a tener un poco así como complicada, pero siempre va a ser así, ¿sí? Digamos que cuando ustedes estén diseñando una base de datos y que la ID sea el identificador, por lo general, la gran mayoría de las veces van a tener algo de ese estilo. Un entero positivo que es obligatorio, es decir, no puede ser null, y que se vaya autoincrementando a medida que vayamos ingresando registros a nuestra tabla. Listo. Ahora, por último, lo que me queda es decirle con otra palabra reservada cuál va a ser mi identificador. En este momento yo no le he dicho cuál va a ser mi identificador. ¿Sí? Aquí solamente le dije, esto es un entero positivo que es obligatorio en mi tabla y que se va incrementando con cada registro, pero no sabe que es mi identificador primario o mi primary key, como les dije. Entonces, para hacer eso, colocamos acá debajo, casi ya después de que hayamos definido todas nuestras columnas, colocamos primary key y entre paréntesis colocamos la columna que queremos que sea nuestro primary key. Listo. Ya con eso podemos crear nuestra tabla con estas características. Colocamos el punto y coma acá, ejecutamos nuestra sentencia y, bueno, acá hay algo interesante que me ha de salir en ese momento para explicárselo por qué sucede. Sucede que como yo tengo muchísimas bases de datos acá, si bien, en este momento, en este editor o en esta ventana donde yo estoy ejecutando mis sentencias de SQL, no le estoy especificando a qué base de datos le quiero yo añadir esta tabla, ¿sí? Aquí, cuando yo le doy esta sentencia sin especificarle a qué base de datos, él pues intenta colocarla en la base de datos activa previamente y como pueden ver aquí, la que está en negrilla es Coderhouse. Y en Coderhouse ya hay una tabla que se llama personas. Entonces, por eso me sale este error. Entonces, para yo empezar a ejecutar consultas sobre una base de datos, hay dos formas. La primera es utilizar una palabra reservada que se llama use y coloco el nombre de mi base de datos, que en este caso es base de datos 15 y punto y coma. Cuando yo coloque esta sentencia use, todas las que vengan por debajo a partir de ella van a ser dirigidas o referenciadas a esta base de datos exclusivamente. Y la otra forma es no utilizar esta palabra reservada use, por acá esto lo voy a comentar, sino que yo puedo colocar mi base de datos así de esta forma, como si de un objeto se tratara, ¿sí? Es decir, voy a crear una tabla en esta base de datos y se va a llamar personas. Esta última opción es la considerada buenas prácticas por cuestiones de desempeño, de performance. Digamos que cuando se hacen consultas de este tipo, se ejecutan instrucciones de este tipo en donde se especifica la base de datos, la velocidad de respuesta y el desempeño es un poco superior a que si se hiciera de esta forma. Pero pues usar cualquiera de las dos está bien y no tiene ningún inconveniente y van a servir exactamente para lo mismo. Entonces, cuando ya ejecuto esta instrucción, vean que ya por salida me muestra que no hay ningún problema. Todo ocurrió sin ningún problema. Se creó mi tabla y si quiero ver, no lo puedo ver inmediatamente, sino que me toca actualizar. Una vez actualizo, ya vean que dentro de mi base de datos 15 tengo una tabla que se llama personas. ¿Preguntas hasta acá? Súper, súper, vale.
Así que esto es un poco tedioso, pero ya vamos a llegar a la parte chévere, tranquilos, no se preocupen. Listo. Entonces ahora esto lo voy a comentar acá. Esta es otra forma de comentar aquí en SQL. Así tal cual como lo hacemos en JavaScript, para comentar por bloque. Y ahora lo que vamos a ver es uno de los comandos también más utilizados, que es para insertar un nuevo registro en esa base de datos. ¿Sí? Entonces, para insertar un nuevo registro en mi base de datos, lo vamos a hacer con la palabra reservada insert, que viene acá. Y posterior a este, vamos a colocar into, que es otra palabra reservada. Básicamente lo que significa esto en español es insertar en, ¿sí? Insertar dentro o insertar en. Luego de esto vamos a colocar el nombre de la tabla en la que queremos insertar un registro. Entonces voy a darle acá personas. Quiero insertar en personas. Bueno, así. Luego de esta sentencia de insert into personas, vamos a abrir y cerrar un paréntesis. Y luego de este paréntesis vamos a colocar las columnas a las cuales les queremos insertar valores. En este caso, yo voy a insertarle valores a nombre, apellido y edad. Entonces acá coloco nombre, apellido y edad. ¿Sí? Listo. Eso es la primera parte de esta instrucción. Luego, la segunda parte es darle los valores como tal. Y para darle los valores, se hace con otra palabra reservada que se llama values. Entonces vean que acá yo puedo dar saltos de línea porque pues no estoy colocando punto y coma acá ni nada. Parecido como hicimos con create table. ¿Sí? Yo puedo ejecutar instrucciones multilíneas sin ningún problema. Luego de values vamos a abrir y cerrar paréntesis. Y ahí sí vamos a darle los valores para cada una de estas columnas. Entonces, como estas yo las definí como varchar, es decir, de tipo string, varchar y esta otra integer, acá lo voy a colocar como tal. La primera columna que es nombre, acá lo voy a colocar Jorge. La segunda columna que es el apellido, acá lo voy a colocar Malo. Y la tercera columna que es edad, le voy a colocar un número que es 29. Y por último, le voy a colocar un punto y coma. Y listo. Así se insertan registros en una tabla de una base de datos. Entonces, ejecutamos esta sentencia, todo ocurrió sin problema, se añadió a mi tabla sin ninguna clase inconveniente. Ahora, para ver que eso funcionó, vamos a ver otro comando. Esto voy a comentarlo otra vez. Que también es uno de los más utilizados y básicamente es para hacerle consultas a una base de datos, ¿sí? Para extraer los datos de una tabla dentro de una base de datos y eso se hace con la palabra reservada select. Entonces, cuando yo utilizo select, lo que voy a colocar a continuación de este select van a ser los nombres de las columnas que yo me quiero traer. Si yo me quiero traer todas las columnas, coloco un asterisco. Esto quiere decir que quiero ver todas las columnas de mi tabla y ahorita ya van a ver qué quiere decir eso. Luego de colocar la palabra reservada select, colocar las columnas que me quiero traer, van a colocar from, ¿sí? Básicamente lo que ustedes ven acá es seleccionar esto de, ¿sí? Seleccionar esto de. Entonces aquí voy a colocar el nombre de mi tabla de esta forma. Y una vez ya tenga lo que quiero seleccionar, las columnas que quiero seleccionar, de dónde y el nombre de la tabla en la que quiero seleccionar, ya puedo ejecutar mi sentencia sin ningún problema. ¿Sí? Yo aquí puedo colocar el punto y coma y ejecuto mi sentencia y vean lo que me responde
al ejecutar esa instrucción SQL. Me responde con mi tabla personas, con el único registro que tiene esa tabla en ese momento. Es un ID 1, el nombre Jorge, el apellido Malo y la edad 29. Ahora, si yo quiero insertar varios elementos en un solo comando, lo puedo hacer sin ningún problema con este mismo comando insert. Simplemente separando estos valores con comas, ¿sí? Si yo coloco acá una coma y coloco otro grupo de valores, vean que me lo permite sin problema, no tiene ningún inconveniente. Yo puedo acá colocar Rodolfo y acá puedo colocar González y acá puedo colocar edad 53. Inclusive puedo colocar al otro tutor. Acá coloco Fabio y acá coloco Arias. Y a Fabio le voy a pasar null como edad. ¿Sí? El Fabio no se siente cómodo especificando su edad, entonces no la pasó en el formulario. ¿Sí? Entonces se viene como, se entiende como null, ¿sí? No tiene ningún valor. Entonces ejecuto esta sentencia y acá me está diciendo que tengo un error por usar null en la línea 1, pero no sé si es que así ya me lo acepte. Bueno, ahorita no sé por qué me está botando error. Sí, claramente esta edad no es obligatoria, pero, bueno, ahora sí la dejó. No sé qué pasó porque me botó error en la primera instrucción, pero aquí vemos que efectivamente Fabio Arias tiene la edad en null, es decir, esta columna no es obligatoria, yo no puedo, no tengo necesidad de darle un valor ni nada por el estilo. Listo. Ven aquí dos Jorge, pues porque aquí lo volví a agregar. Entonces, no hay, él no mira si ya hay un registro con el mismo nombre, el mismo apellido, la misma edad, ni nada por el estilo. Él lo único que va a mirar es el ID. Esto es lo que identifica cada registro de mi tabla y vean que cada uno de estos sí es diferente. Y se va incrementando de manera secuencial a medida que vamos ingresando registros a nuestra tabla. ¿Preguntas hasta acá? 24 años. Vale, súper. Ya pues en este caso no es más SQL pues por la clase de hoy. Digamos que lo que quería que conocieran es un poco cómo funciona toda esta sentencia. Ya si quieren conocer más a fondo, pueden leer la documentación que ven aquí de los comandos que tienen y jugar un poco con sus servidores de bases de datos y su cliente de MySQL Workbench para que vean un poco de qué viene todo esto, qué pueden hacer con SQL, qué tipo de informaciones pueden almacenar, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, después de haber dicho todo esto, yo voy a hacer un video con la solución de todos estos, bueno, estos desafíos al principio son simplemente conexión de la base de datos con el cliente, que ya lo vimos, y mirar los diferentes clientes que tenemos, como por ejemplo una consola o el cliente web que podemos utilizar también en nuestra base de datos. Es más, ese se los voy a mostrar de una vez, no se demora mucho. En el caso de Mac, si yo quiero mirar un cliente en una consola, simplemente le doy acá en este botón que se llama abrir terminal y pues ahí ya me abre la terminal dentro de mi sistema operativo de Linux que me montó la herramienta Sham. Y para yo conectarme a mi servidor de base de datos, estando ya
en la dirección de la base de datos dentro de mi computador. Ya vamos a ver también para Windows cómo es. Luego tenemos que ejecutar la sentencia MySQL -u y el usuario que ustedes están usando para conectarse a su base de datos. Este usuario por lo general viene por defecto como root, pero pues ustedes lo pueden configurar como quieran. Eso también lo vamos a ver más adelante cómo se puede hacer. En este caso, el usuario que yo designé fue MySQL. Entonces, cuando ya ejecuto esta instrucción por consola, vean que acá me cambia un poco la terminal. Acá me dice MariaDB y me sale acá none, haciendo alusión como a la base de datos que estoy utilizando. En este caso, no estoy utilizando ninguna. Y, por ejemplo, si yo coloco acá Show Databases y le doy Enter, mire que no sale nada. ¿Por qué? Porque no he puesto el punto y coma. Si coloco el punto y coma, me sale un error porque tuve un error acá escribiendo databases. Entonces, databases, punto y coma. Y cuando ya coloco el comando show databases, vean que me sale base de datos 15, Coderhouse, Information Schema, MySQL, Performance Schema, PHPMyAdmin y la base de datos test. Si yo quiero seleccionar, por ejemplo, todas las columnas de base de datos 15.personas, coma, y le doy enter. Vean que me sale Jorge Malo, edad 29, Jorge Malo, edad 29, Rodolfo González, 52 y Fabio Arias, no específico su edad. Ahora, acá les puedo mostrar también la otra forma de hacer una query con este select sin el asterisco. El asterisco me trae todas las columnas, pero en el caso tal de que yo no quiera mirar todas las columnas, sino que, por ejemplo, quiero mirar el nombre y la edad. Entonces acá simplemente coloco nombre, coma, edad y listo. No coloco el asterisco, sino que coloco la lista de columnas separadas por comas que quiero mirar, ¿sí? Nada más que pues la última obviamente no tiene que colocarle coma y luego colocar su cláusula from base de datos 15.personas. Punto y coma y vean que por consola me muestra solamente la columna nombre y la columna edad. Jorge 29, Jorge 29, Rodolfo 52, Fabio null. Para que vean, este es el cliente de tipo consola. Luego está el cliente de web. En este caso se va, aquí no recuerdo cómo era, creo que era acá. Sí. Aquí en esta, si lo están usando en Windows, esto por lo general lo tienen disponible en su localhost o en su 120, en el IP 127.0.0.1. Y en este caso, como esta es la IP en donde el servidor SAMP me levanta mi servidor de base de datos, pues esta es la que utilizo. Y aquí lo que vamos a colocar es phpMyAdmin. Y una vez colocamos phpMyAdmin, ya tenemos disponible el cliente de mi base de datos en su versión web. Entonces aquí puedo hacer exactamente lo mismo que venía haciendo. Base de datos 15.personas, punto y coma. Y acá, no sé cómo se corre. Ah, listo. Ahí ya una vez uno ejecuta esta sentencia, vean que es exactamente la misma, me devuelve exactamente los mismos datos. Sí, estos son los diferentes tipos de clientes con los que podemos interactuar con una base de datos. Nos falta uno que pues lo vamos a ver. La próxima clase es ya utilizando un servidor propio basado en Node.js y en Express. Listo, muchachos. Espero que no se hayan saturado un poco con tanta información. Es simplemente que pues SQL tiene mucho por conocer, mucho por aprender. Y es precisamente por eso que voy a realizar la solución de esos desafíos y además voy a realizar un afterclass explicando muchas sentencias adicionales que muy útiles y que van a utilizar un montón cuando ya estén trabajando en sus proyectos con
con su aplicación y comunicándose con una base de datos. ¿Sí? Las van a utilizar demasiado. Digamos que aquí vamos a trabajar con una base de datos no relacional, pero es súper importante también que conozcan trabajar con bases de datos relacionales, con SQL y demás, para que vayan muy bien dateados y muy bien documentados a la hora de buscar una nueva oferta, un nuevo trabajo en este área. Entonces, ese after class seguramente va a ser el viernes, todavía está por definir la hora, no sé exactamente, estoy un poco atareado en cuanto a mi trabajo. Esta semana ha estado un poco dura, estas semanas, pero voy a sacar un espacio de una hora para poder darles un poco más de información sobre lo que podemos hacer con SQL, las sentencias que podemos implementar y poder resolver esas preguntas que les dije al principio de la clase de, quiero que me traigas todos mis amigos cuyo nombre comienza con B o mis amigos cuya edad es mayor a 18 y menor a 25, etcétera, etcétera. Eso lo veremos en el masterclass del viernes. Por ahora es todo por la clase de hoy. Espero que no se hayan aburrido mucho. Yo sé que la carga teórica de hoy estuvo un poquito pesada, pero las próximas clases van a ser un poco más prácticas, así que no se preocupen. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Que tengan una linda noche, un abrazo para todos y nos vemos la próxima clase.